Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Rodolfo Saglimbeni Muñoz. Es venezolano, director de orquesta. Desde el año 2019 es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y por más de 2 décadas es el director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Ha sido director invitado en importantes orquestas latinoamericanas y europeas. Además, tiene una amplia experiencia como docente en dirección y entrenamiento orquestal. Maestro, mil gracias por aceptar esta invitación en su apretada agenda. Bueno, para mí es un placer y un privilegio estar compartiendo acá una conversación que seguramente hablaremos de lo que he hecho en la vida, pero de alguna manera el sentir de todas estas entrevistas que son siempre tan interesantes es querer compartir de alguna manera cómo todo eso se entrelaza con un día a día que es muy fuerte, un día a día que es muy rápido, un día a día que es veraz todo el tiempo, voraz, vertiginoso todo el tiempo, pero que de alguna manera cuando nos sentamos unos minutos y pensamos, vale la pena vivirlo. Vale la pena, bien. Le voy a llamar Rodolfo a pedido suyo. Es que cuando me dicen maestro, yo siempre me acuerdo que en mi entorno familiar, mi esposa o mis hijas, cuando me quieren retar, me dicen maestro. No me dicen ni papá o mi nombre. Entonces, no, pero es una manera. Siempre es difícil porque a uno lo tratan y siempre cuando se habla de maestro, maestro, eso es una palabra que significa mucho. Para mí mi maestro significaba mucho. Entonces es como cuando en el metro me dicen señor. Si yo soy joven, ¿no? Ya tengo 60 años, ya se levantan y si me dan el puesto es a mí. Pues soy yo ahora. Soy yo ahora. Así que es bonito. También es bonito porque es una carrera que uno ha hecho de alguna manera y que ya lo llamen de esa manera también es una cosa pues que uno dice, valió la pena todo este camino. Sin duda, sin duda. A mí me sale mucho más fluido decirle maestro, pero lo llamaré Rodolfo. y entrando desde ahí, ¿de dónde, de qué línea materno, paterna viene su talento por la dirección, su estudio, su pasión por la música? Recuerdo de muy niño, una mañana de un domingo, mi padre tenía una cosa con los domingos. Él decía que los domingos es el día que había que levantarse más temprano, ¿Ya? Porque el domingo había que aprovecharlo, era el día que era más silencioso, y obviamente en una ciudad, inclusive pues en lugares en Barquisimeto, donde yo nací en Venezuela. Perfecto. Y me decía que había que levantarse más temprano para aprovecharlo, porque el domingo tenía esa característica que era más tranquilo, más silencioso, que el domingo tenía mejor luz y que el domingo olía diferente. Me acostumbré a vivir eso de verdad, y los domingos eran muy particulares porque mi padre realmente quería que nosotros los aprovecháramos muchísimo, como él quería que siempre que fuéramos de vacaciones con él aprovecháramos. Entonces queríamos ir de vacaciones y queríamos dormir más, ¿no? Hay que levantarse temprano para llegar a todos los lugares más temprano y conocer más, etc. Pero recuerdo un domingo muy particular con respecto a lo que me comentas, de dónde nació todo, donde una música me despertó. Y era una música de esta que llaman docta, que yo no estoy muy de acuerdo mucho con ese calificativo, más lo llamaría yo académico. Perfecto. Y escucho una música fantástica que me hace, y le pregunto a mi papá, ¿qué música es esa? Y él me dice, no, ese es el concierto de trompeta de Haydn, del gran compositor austríaco Haydn. Y ahí me quedó esa sonoridad. Entonces quise que me pusiera más música de esa. Y bueno, no solamente los domingos, sino todos los días nos ponía. Mi padre era un hombre muy fanático a ese tipo de música, siendo él italiano también. Tenía también mucha afición por la ópera. Perfecto. Y eso de alguna manera nos encaminó. Pero lo curioso de todo esto es que mi padre no era músico.
Mi padre no era cercano a la música, él simplemente la había escuchado de muy pequeño. Y mi padre era un campesino Ya. de la campiña siciliana en Italia, que desde muy niño pues crió ovejas y tuvo una educación muy precaria. Iba algunos días al colegio, pero se iba al campo y estaba semanas en el campo y Campo. regresaba. Pero cuando regresaba los domingos, lo que él esperaba es que sonara la banda de su pueblo, donde Ah. mi abuelo tocaba instrumentos de percusión, de una manera empírica, porque mi abuelo también eran campesinos, eran gente que labraba la Ajá. tierra. Pero eso mi papá decía pues que el escuchar la banda, el escuchar los sonidos, escuchar la música Ay, realmente lo llevaba a una dimensión. Y entonces de ahí viene todo, pues, de esa cosa, pues, que para mí significó mucho y siempre lo recuerdo con mucho cariño, con mucho agradecimiento a mi ajá. padre, que gracias a él soy músico y lo digo un poquito plural. Somos músicos, mi familia Su realmente, familia. de esa idea de mi papá de Sí. traernos, de gustarle tanto la música, él fue inmigrante en Venezuela en los años 50, quería estudiar música y no tenía el tiempo, y cuando tenía el tiempo no tenía el dinero, y cuando no tenía que Exactamente. correr porque no había pagado algunas clases, etcétera, pero de alguna manera cuando ya todo pues creó su balance natural, se casó con mi mamá, que era una dama española, también inmigrante, Ok. y nos fuimos, ellos se fueron a vivir a Barquisimeto y ahí nacimos todos nosotros, ¿Qué y de alguna son? manera, ¿Cuántos son? somos tres, Son tres. tres varones. El mayor, José Felipe, que le decimos Pepe, que eventualmente se convirtió en violinista de la Oh, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Yo soy el mediano y el menor, que es violista, hoy por hoy solista de la Orquesta Nacional de Portugal. Pero todos nos casamos con personas que son muy cercanas a la música. Mi esposa la conocí yo como flautista en una orquesta sinfónica y ella es médico, ella lleva las dos oh, profesiones. Y las esposas de mis hermanos también relacionadas con la música y todos nuestros hijos, algunos están dedicados inclusive a la música como en la universidad. Mi hija menor está en Boston estudiando ajá. producción musical, haciendo, haciendo música. Mi hija mayor, si bien está estudiando medicina con la mamá, ella se entrenó como arpista clásica, Qué dos sobrinas lindo. violinistas, etcétera. Así que donde sea que esté mi padre, pues Es- él nos guía, Abrió nos y abrió inspira como una absolutamente dimensión increíble en un así. mundo que nada, siempre digo que cada día la música ha sido un trabajo importante, una dedicación importante, pero por sobre todo un privilegio de haber vivido la vida en la música. En la música, sí. Y la madre. Mi madre creaba el balance correcto Perfecto. para que nosotros de alguna manera tuviéramos orden, educación, disciplina en el colegio, porque cuando obviamente la música tiene una cosa que te atrapa y a uno lo atrapa y empieza a involucrarse. Mi padre, como Ajá. buen italiano, el primer instrumento que sonó en mi casa fue el acordeón, después el piano, después el violín, varios instrumentos Ajá. todos. Y lo uníamos también con la música folclórica venezolana, porque obviamente nos gustaba muchísimo y era nuestro entorno. Ajá. Pero mi mamá, dentro de todo, pues nos daba ese orden. En la música todo era muy bonito, pero cuando empezamos a estudiar música vimos que la música necesita mucha disciplina. Tremendo. Si la música no existe disciplina, eso pues no camina, pues. Y lo importante en ese momento fue esa disciplina que nos imprimía nuestro padre, al cual era muy exigente, era severo, debo decir, inclusive, pero también había una pelota de fútbol y nos gustaba, Ay, como que jugar más la pelota de fútbol. fútbol, este tipo de cosas, etcétera, pero no entendimos. Y nuestra madre creaba el balance correcto como para que nuestros estudios del primario y del secundario fueran Sí, hechos seriamente. perfecto. Porque un músico que solamente toca música y no tenga esa pues, formación global realmente no llega a ninguna parte. La música es un complemento muy importante. Es un complemento. Entonces en mi casa había esa disciplina, había libros. Mi padre, una persona que todo lo que hizo lo dedicó para que nosotros tuviéramos una cultura, siendo él una persona que venía del campo. ¿Cómo se Él se, llamaba su padre? Filippo, Filippo. que es como Felipe en español, y él era una persona que realmente se dio cuenta muy rápido que el saber y la cultura era un tesoro muy grande. Entonces en nuestra casa
Nunca nos faltó nada. Sabíamos que el dinero no era una cosa que era en exceso, nunca lo fue, y menos mal que fue de esa manera, sino que Sí. siempre vivimos normal. Ajá. Ellos vivieron momentos difíciles, mis padres, mi madre venía de la guerra española, Ah, de la guerra civil española, ok. donde sus tres hermanas, ellas eran cuatro hermanas y la madre, quedaron solos porque su padre, por ser de una afinidad política, fue matado por la dictadura de Franco. Ah, Entonces eso creó un momento como... Y en el caso de mi padre, que si bien está en un pueblo pequeño, los estragos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y tantas cosas, y otras guerras, sí. etcétera, creaban pues un momento difícil donde hubo precariedades. Y por Ajá. eso ellos emigran a un país como Venezuela que daba la oportunidad de trabajo. Y ellos encontraron y armaron este entorno familiar, que donde digo teníamos como el buen balance de El las buen cosas. balance. Mi padre traía discos, entonces mi madre decía, todo te lo gastas en disco y en libro. Y entonces, y él decía, sí, pero es que eso para los, bueno, pero ellos tienen que estudiar el secundario. Entonces creaban todo como, había como en esas pequeñas discusiones el correcto balance. Y Ujú. sí, en mi casa había una bonita biblioteca que sigue estando allá en Barquisimeto. Todavía la mantenemos, mis hermanos y yo. Mm, Algunos libros obviamente han ido a mi casa en Caracas y obviamente me acompañan conmigo, son libros de toda la vida. ajá. Y esa cultura siempre se respiró en la casa y agradecemos muchísimo. Y siempre nos gustó el fútbol y lo disfrutamos todavía. Bien, Rodolfo. Y el tránsito por el primario y el secundario, cuando vino el momento de tomar opciones, ¿cómo fluyó eso? Hubo momentos importantes donde empezamos en la escuela de música a estudiarlo como más seriamente todo. Ya no era como un hobby, sino una cosa seria y ya mi papá nos encaminó en cosas muy claras. Teníamos que cumplir objetivos. Mi hermano y yo teníamos un dúo musical y tocábamos conciertos, además de tener el primario y el secundario donde nos iba bien, debo decir, no éramos alumnos brillantes, pero sacábamos nuestras cosas muy bien con Ajá, esa disciplina de nuestra madre. sí. Pero hubo un factor fundamental que cambia realmente todo, para bien de todos nosotros, que es que en Venezuela se crean las orquestas sinfónicas juveniles e infantiles. Qué Eso que lindo. aquí se llama la FOJI y que aquí tuvo un germen muy interesante en la persona de Jorge Peñajén. Sí. Eso pasó en Venezuela en los años 70, la misma época que acá. Acá eso está Ajá, emergiendo y allá de alguna manera emergía y de alguna vez confluyeron. perfecto. Y entonces ese momento fue fundamental porque nosotros vivíamos en la provincia, Caracas está a unos Barquisimeto está a 400 kilómetros de la capital, y en Caracas se había creado la Orquesta Sinfónica Juvenil con el doctor José Antonio Abreu. Y él semana tras semana, obviamente lo sabíamos, lo supimos después, iba visitando cada lugar como poniendo una bandera. Y un viernes en la Ah, Escuela de Música, esta noche toca la Orquesta Juvenil. Y entonces ya. fuimos a ver la Orquesta Juvenil y yo vi una orquesta sinfónica. O sea, lo había escuchado en los discos, pero nunca había visto una orquesta sinfónica en vivo. Tenía 14, 15 años. Y realmente eso cambió mi vida y creo que la de mis hermanos. Ajá. Regresé a mi casa a buscar en los discos de mi padre la música que ellos habían tocado y la conseguí. Y eso cambió. Abreu, eso fue un viernes, el día sábado él nos reunió a todos en la escuela de música y creó la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Barquisimeto. Ah, O sea, ya teníamos una orquesta. qué Y lindo. empezamos a tocar, empezamos a ensayar. José Antonio Abreu, que fue como un padre musical para todos nosotros, nos prometía cosas. La semana que viene voy a mandar unos profesores. Dentro de 3 meses voy a mandar un grupo, voy a enviar un grupo de instrumentos nuevos para todos ustedes, para unos Ajá. grupos. En 6 meses vamos a tener un seminario en tal parte. Dentro de un año un grupo de ustedes va a ser parte de la gira que vamos a tener a Europa, etc. O sea, Todo iba faraónico. prometiendo, así como Y todo era verdad, era todo verdad. funcionó, todo funcionó. Ay, Entonces qué fue un lindo. movimiento muy dinámico que, que me cambió la vida en ese momento realmente, Ajá, porque nos involucramos muchísimo en todo eso. Era un proyecto con muchos jóvenes, con mucha energía, ajá. etcétera. ¿Y qué instrumento tocaba Yo usted, tocaba en ese Rodolfo? momento en la escuela de música tocaba el piano y tocaba la trompeta y en la orquesta tocaba la trompeta. Mi hermano tocaba el Ah, violín, el más pequeño empezó con clarinete y después con viola, que fue su violín y viola, que fueron sus instrumentos. Y ahí empezamos a tocar y esa orquesta empezó a producir. Yo estaba en la mitad del secundario y lo que queríamos es simplemente salir de las clases, almorzar y nos íbamos a la sede de la orquesta a estar, porque
no era solamente la educación musical, era el compartir con jóvenes, etcétera, eran nuestros primeros amigos muy cercanos musicales, nuestras primeras novias, etcétera, todo era, entonces pasábamos toda la tarde ahí y Lindo. todos sabíamos de que si había un esfuerzo importante para todo esto se iba a convertir en algo y pasaba Ajá. algo porque íbamos a viajar o íbamos a compartir con los de otras ciudades o íbamos a tocar en el teatro más importante de Caracas y todo eso se dio de una manera. Hubo un día que tiene que ver algo, un día muy interesante, una semana, donde el director de orquesta es uno de los grandes directores chilenos en el mundo, que es Max Valdés. Ya. El maestro Max Valdés fue invitado por el doctor José Antonio Abreu para hacer unos conciertos en Venezuela. Y él fue invitado para dirigir nuestra orquesta juvenil en Barquisimeto. Y yo como tocaba en la orquesta, pero veía que la dirección me atraía muchísimo, obviamente le habré preguntado mil cosas al maestro Valdés. Y las cosas de la Providencia son bien interesantes, muchas cosas donde uno dice, estoy en el lugar correcto en el momento correcto, Y con la persona con la correcta. persona correcta. Tocamos un concierto el día viernes, recuerdo ese concierto mucho porque hubo que pararlo un momento como por 10 15 minutos porque se fue la luz en el teatro. Ya. Tuvimos que Ah, empezar la sinfonía de nuevo. Y bueno, felicitamos al maestro Valdés, etcétera. Y mi papá escucha porque él estaba como dentro de la organización. Era una cosa que mi papá era como un manager, pues, por decirlo. Tremendo. Estaba feliz de ver eso, Apasionado, apasionado totalmente sí. por la música, pues. Y escucha que el maestro Valdés tenía que viajar al día siguiente a Caracas para tomar el avión para ir a alguna parte. Creo que él regresaba a Italia. En esa época él estaba en Italia, Ok. trabajando, estudiando, etcétera, y obviamente sin perder la conexión con Chile. Pero se había anunciado que había una huelga de transporte aéreo, etcétera. Entonces, y yo, curiosamente, mi papá me iba a llevar a mí a Caracas porque yo iba a tomar unas clases. Entonces le ofreció, así que viajamos eso. Y recuerdo que el maestro Max Valdés me regaló sus partituras de ese concierto. Oh. Y siempre supe de él, siempre hubo contacto porque yo empecé a hacer cosas, etcétera. Ya fui a estudiar a Inglaterra, regresé y todo. Entonces nos conocíamos, pero no nos habíamos cruzado. Y estuvimos como por 25 30 años sabiendo uno del otro sin cruzarnos. Y bueno, y ahora somos muy buenos amigos. Cada vez que viene a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile nos sentamos y nos acordamos de ese momento. Nos vimos Qué en Frutillar, nos lindo. cruzamos en un camerino una vez. Nada, un maestro que significó mucho porque Ajá. él tiene 10 años más que yo y yo lo veía realmente como que eso es lo que yo quiero ser. Ay. Entonces tengo esa afinidad muy bonita con Chile que conocí. Ya conocía lo de Peñajén porque tres colegas de Jorge Peñajén, el maestro Hernán Jerez, oboísta, el maestro Sergio Miranda, violinista, violonchelista, y el maestro Pedro Vargas, que estaban con Peñajén en La Serena y que lograron Mm, salir de Chile, fueron a una ciudad muy cerca de donde yo nací. No iban a la capital porque era peligroso. peligroso. Y de alguna manera ellos fueron a esta ciudad y supe de ellos y obviamente el nombre de Peñajén yo lo conocí muy pronto. Y estas personas fueron muy cercanas, a quien yo agradezco muchísimo porque fueron nuestros maestros. Además Ujú. venían de Chile, donde en este país siempre hubo mucho orden para lo que es la educación formal. Nosotros teníamos los conservatorios, las escuelas de música, un poquito precarias en algunas cosas, pero no teníamos universidad y gracias a ello se Ah, instauró como las bases para hacer una las universidad. universidades musicales en Venezuela, que ahora hay dos. Y en el caso de esos tres profesores y otro profesor, Humberto Sagredo Araya, fueron cuatro profesores chilenos Mm, junto con otros argentinos y otros uruguayos que obviamente emigraron a Venezuela, un país muy abierto en un próspero momento en esa época. ajá. Mucha gente fueron a Chile, de Chile para allá, Para y allá, sí. sentaron en el caso de la música unas bases muy importantes para la educación. Y todo era perfecto con ellos, pero había una cosa que no nos gustaba, que jugaban mejor fútbol que nosotros. Eso era como una Uy, por disonancia favor, completa. totalmente. En el colegio recuerdo que había los jóvenes chilenos y hacíamos los partidos y jugaban muy bien. Mm, Rodolfo, Sí, y salir de casa, ¿cómo fue eso? Salir a fantástico, yo me estudiar. quería ir. ¿Por qué? No, yo estaba, gracias a Dios, muy bien en mi casa, pero 18 años. Y 18 fue años. básicamente como la cosa se me dio de nuevo. La vida ha sido un poco de esa manera conmigo, estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Se termina el bachillerato y hay una oportunidad para irse. Así que me gradué, me dieron mi diploma, etcétera, del secundario. Y a los 2 o 3 días yo ya estaba viviendo en Caracas
porque apareció la Orquesta Filarmónica de Caracas con otro padre musical, que es el gran compositor y director de orquesta venezolano Aldemaro Romero, que tenía la Orquesta Filarmónica de Caracas, que había organizado un plan para jóvenes directores, un concurso. Y ese concurso lo presenté y fuimos 2 ganadores, yo fui uno de ellos. Así que se presentó a mis 18 años un contrato para ser un director asistente de una orquesta profesional. Así que eso significó mucho porque con el maestro Aldemaro, él es un tipo, una persona además muy autodidacta, una persona que sabía mucho de la vida, de muchas cosas, etc. Entonces no solamente me enseñó música, sino me enseñó cosas como que había que hablar idiomas. Él era autodidacta, hablaba 5 idiomas. Él había ido al conservatorio en Caracas y lo expulsaron del conservatorio porque lo encontraron tocando un bolero en el piano, un tipo que había sido acompañante de Lucho Gatica, imagínate tú. Esas cosas pasaban mucho porque la música docta, ¿no? Y pasa un poquito eso de la música docta, como te digo, eso es un calificativo que a mí no me gusta, porque yo siento que cuando decimos música docta, estamos diciendo esa es música docta para un grupo de personas que está como preparado para eso. No, esta es una música que nos apasiona a todos. Nosotros lo que tratamos de hacer, docta ya significa que hay que saber para ir, cómo hay que ir vestido para hacer eso. No, es música buena, es música que es la que queremos hacer y la música puede ser académica, que es la que nosotros hacemos que es fantástica, pero el jazz es fantástico, los boleros son fantásticos y todo, y la música folclórica ni se diga. Entonces, realmente Aldemaro era eso, pero era un hombre que sabía mucho de música docta, pero era un gran pianista. Entonces, él era... Los músicos doctos le decían a él que era un pianista de cabaret, y los músicos de cabaret, ese es Aldemaro que quiere dársela de músico docto, así que no tenía, pero él me enseñó mucho de eso, me enseñó mucho de eso. Yo ahí tenía ya un auto, me hice de un autito, y él vivía muy lejos y a él no le gustaba manejar, y Caracas es una ciudad que tenía, como todas las ciudades grandes problemas de tráfico, y yo era feliz porque duraba 1 hora dándole, y escuchaba música. Y entonces poníamos música y me iba explicando cosas, etcétera, o piezas de él o algunas cosas. Él se bajaba un momento a comprarse unos cigarrillos o algo, y yo inspeccionaba qué es lo que tenía en el maletín, las partituras que tenía, lo que estaba escribiendo. Me dijo, te voy a llevar a Nueva York, y me llevó a Nueva York. Él fue con su familia a componer. Él vivía una buena vida, a él le gustaba vivir la buena vida. Y entonces, para componer se iba a un lugar, dice, a mí me inspira trabajar en Nueva York porque lo había hecho a los 17 años con un gran cantante de la época de Lucho Gatica, como lo fue Alfredo Sadel. Y entonces fue allá, él estaba en su hotel, yo estaba en un lugar donde era una oficina de copistas de música, y para mí era fantástico aprender como eso. Tenía 18 años viviendo en Nueva York, y lo acompañaba él, y él tenía su piano, su cosa, y estaba todo el tiempo, entonces yo le ordenaba las páginas, esto, etcétera. O sea, era una escuela como de vida. Pero lo importante es que él me llevó al barrio chino y dice, ahora te voy a enseñar a comer comida china. Plum, esto y lo otro, no sé qué. Y vete a ver este musical, vete a ver esto, y no dejes de ver el museo, no sé qué, y por favor, pero también tienes que ir no te metas todo lo bonito, métete al Soho, al Nueva York difícil. Y eso significó mucho, y Aldemaro, pues yo lo acompañé mucho. Él, gracias a Dios, esa beca, ese trabajo que yo tuve como director asistente de la Filarmónica de Caracas, y donde también estaba con las orquestas juveniles de Abreu, pero ese trabajo, el sueldo que yo tenía, me lo convirtió en una beca para yo estudiar en Europa. ¡Qué lindo! En esa época, curiosamente, la Orquesta Sinfónica Municipal, de la cual yo sigo siendo director en Caracas, yo tengo los 2 cargos, el de acá, el de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esa orquesta ese año me invitó para hacer un curso en Italia, con un gran maestro, Franco Ferrara, que era muy reconocido. Yo era el más joven del grupo, tenía 19 años. Y en ese viaje yo visité 3 lugares, y obviamente cuando vi Londres digo, este es el lugar. Había ido también a Alemania, Austria, y ahí me dio miedo el idioma, porque yo era precario en inglés, pero alemán casi que no lo podía ni escribir en español, alemán. Y sabía que eso iba a ser cuesta arriba, pero Inglaterra tenía como una cosa que y dijo, este es el lugar. Y obviamente esos lugares había que postular, había que audicionar. Entonces me preparé para todo eso, y la vida de nuevo me puso en Inglaterra, un lugar donde me preparé. Fue complejo, era audicionar para la Real Academia de Música de Inglaterra, que es la universidad musical más antigua de toda Europa.
Y nada, Cuénteme cómo de son. 25 personas que audicionaban y había 2 puestos y me dieron uno. ¿Cómo son las audiciones? Difíciles. No, ahora las veo que son muy difíciles, pero como te digo, yo iba joven, con ganas, abierto, ingenuo. Y sí, obviamente que preparado, sí, estaba preparado para hacer el examen. Obviamente las audiciones son primero tienes que entrar con el instrumento. Ya. Y mi instrumento era el piano y la trompeta y entonces, como era muy joven, iba a decir, primero entras como tal, si te va bien entrando en la academia, te ofrecemos la dirección, porque la dirección era como algo más como palabras mayores, ¿no? Okay. Y entré, toqué bien el piano, me preparé bien, exámenes escritos de armonía, exámenes escritos de teoría musical y todo ese tipo de cosas, y bien los hacía, pues. ¿Y escuchaba una comisión? ¿Escuchaba la interpretación? Eran exámenes, los escritos, etcétera, y después teníamos un jurado, obviamente, con la orquesta sinfónica. No, el de la trompeta teníamos un jurado de 3 personas, etcétera, y uno esperaba, como son las cosas en Inglaterra, puntual, audiciones, y en 3 días te llega en el correo. Hay 2 correos en Inglaterra, uno que llega en la mañana y uno después de la 1 de la tarde. Ya. Eso fue como un miércoles, y el viernes yo estaba en la casa y plum, suena el correo y en la mañana llegó, plum, digo, llega a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde el sobre con el sello rojo de la Real Academia. Ahora no es email, no es el teléfono ni nada, era eso, abrir la carta y usted ha sido aceptado. Eso fue una alegría muy grande. Qué contento. Como trompetista y dentro de lo que era el curso de graduado, del grado, pues, la universidad. Sí. Y entonces ellos me dicen, bueno, comienza y el primer año, no, ustedes me dijeron que si yo pasaba me daban la oportunidad pero usted es muy joven, le digo, denme la oportunidad. Y hice todos los otros exámenes para dirección de orquesta y fui a dirigir la orquesta. Yo era joven, tenía 19 años, etc. Conocimientos, algo tenía, obviamente, tenía como cierta experiencia. En Venezuela teníamos esa cosa de tocar, de ser dinámicos y todo. Pero lo que siento que vieron ellos realmente era que había talento, que ellos podrían ver eso. Ellos podrían invertir a futuro. Y sin ego ni nada te puedo decir, no se equivocaron. Yo realmente me di cuenta que tenía que estudiar. Recuerdo que era curioso, ¿no? Porque te hablé lo del idioma, que Alemania me daba miedo, y yo voy a la entrevista porque después de eso, después de la orquesta, después de todo, era todo un gran protocolo. Sí. Gente con humita, que llaman ustedes, como ellos, los ingleses, esos que se ponen suit de tres piezas, pantalón, chaleco y chaqueta y humita, o sea, todo como, digo, wow. Bien formal. Todo, entonces, muy formal. Y voy después a la entrevista. Y está el profesor, y suena el teléfono, el señor se para a atender el teléfono y yo veo así qué es lo que está escribiendo. Y veo que estaba como bien, un poco, y veo que dice la palabra English y una interrogante. Yo realmente tenía en el inglés del secundario, que era precario realmente, y no me manejaba bien. Y entonces me dijo, bien, perfecto, pero si todo va bien y quedas acá, tienes que traer este papel de que has hecho este curso de inglés. O sea, tenía que lograr un calificativo, todo. Entonces, bueno, eso fue también como un martes y un miércoles, eran 2 días. Recuerdo que yo vivía en Cambridge, una ciudad hermosísima, que ahí nació un amor por mi hobby, que después te comentaré de eso. Y regreso, miércoles en la noche, jueves, y la cosa ya iba a llegar el viernes, o en el primer correo o en el segundo. El primero no llegó, nervios total, y el segundo, plum, entra la carta y está el sello rojo. Digo, esto es porque yo sí quería estudiar música, pero yo quería estudiar dirección de orquesta. Sí. Bueno, y fue positivo. Entonces, bueno, ahí cambió la vida de otra manera, porque ya sé otra vez. O sea, me puso en el lugar querido. Ahí conocí un maestro que también me enfocó. Era una persona de vieja tradición, que yo no busqué ese nombre, pero resultó ser una persona además que me adoptó, que fue muy bello. Y nada, esto era pues, uno llamaba a Venezuela el domingo alrededor de las, ¿cómo era?
como de las 5 o 6 de la tarde, que era la hora que estaban almorzando en la casa. Uno llamaba una vez a la semana porque era caro. Era caro, y además uno llevaba un saco de monedas y las ponía, sí, rápido, pásame, come. Pero esa semana llamé el viernes. ¿Por qué? Porque obviamente... Sí. Emocionante. Sí. Mi padre. Sí. Eso siempre me pasa que me emociona en este momento porque es muy emocionante. Era eso, era mi padre. Y todo ese, fueron 7 años muy bellos en Inglaterra, donde ahí en ese mes y medio tuve que estudiar mucho inglés. Y tú sabes que es difícil, Susana. Sí. Estudiar un idioma con la presión de que tienes que ofrecer los resultados. Yo hablaba y yo estaba aprendiendo, pero cuando sabía que tenía que en un mes y medio presentar un examen, ahí no entendía ni hablaba nada. Pero las cosas se dieron como se tenían que dar y como te digo, y empezó ese periplo, hice mi grado, mi posgrado en dirección de orquesta, en mis instrumentos. Conocí a mi maestro, que así como el de Maro, aprendí muchísimo con él, de música, semana tras semana, con un trío de maestros muy buenos, tocando, dirigiendo la orquesta, con un grupo de compañeros fantásticos, en un ambiente donde había mucha historia, en una ciudad como Londres, que era una de las mecas europeas. O sea, Viena es como el centro musical, París, etcétera, pero Londres tenía esas 5 grandes orquestas, la casa de ópera. Teníamos posibilidades de ir pagando nada o muy poco a los grandes conciertos con los grandes artistas. Entonces fueron 7 años muy intensos. Y conocer a mi maestro ahí significó muchísimo porque aprendí mucho en la sala de clases, mucho con las orquestas, que era otra sala de clases, pero aprendí mucho siendo muy cercano a él. Perfecto. Compartíamos una cosa que da vergüenza decirlo ahora, pero fumábamos. La gente fumaba en aquella época. Yo recuerdo, fumábamos en las clases. Se usaba eso. Esa cosa se usaba. Uno se fumaba en los aviones, o sea, eso era común, etcétera. Eventualmente en mi otra vida ya más grande, cuando me iba a casar, me casé con una médico, entonces ya vivía con el enemigo, o sea, tenía que dejar de fumar. Entonces, bueno, gracias a Dios dejé de fumar cosas, pero igual, a mí me gustaría ser de esos fumadores que se fuman un cigarrito diario o un puro. No, eso no puedo ser, porque soy obsesivo, así que... Pero bueno, eso se acabó, pero compartíamos eso. Sí. Y entonces terminábamos la clase, íbamos a tomarnos algo y a fumarnos unos cigarrillos y a comenzar. Entonces siempre había la conversación musical y de nuevo, no era solamente aprender música, sino aprender la música dentro de un entorno. Sí. Entonces... Vivirla, la música. Vivirla. Eso fue un periodo muy hermoso. Inglaterra significó Inglaterra y Europa, porque obviamente cuando tú me dices cómo fue salir de la casa, feliz, o sea, yo dejé la casa y no volví más nunca. Volví, me llamaba, pero bien, ven a visitar a tu familia. No, yo lo que quería era estar en Europa, o sea, estaba viendo eso. Nunca me arrepiento, pero obviamente que sí, después regresé, vine a mi casa, vine a la boda de mi hermano, esas cosas familiares muy importantes, mi madre muy preocupada por mí, que estaba, y el día que le dije que iba a vivir con mi novia, eso fue unos momentos, son otros, la gente no lo entiende ahora, en aquella época era muy difícil todo eso, o la cosa de la religión. Yo vengo de un hogar católico, por una parte. Mi padre también fue, obviamente, del mundo católico, pero mi padre fue masón. Entonces, tenía esas cosas. Entonces, yo vivía ese mundo y mi padre, fuimos a un colegio de enseñanza católica. Entonces, uno iba como todo eso y con el tiempo como que fui cambiando cosas, etcétera. Pero una de las cosas que cambié es que cuando fui a Inglaterra, la iglesia que quedaba más cercana era la iglesia anglicana. ¿Ya? Y entonces mi madre me decía, ¿estás yendo a misa? Le digo, sí, pero voy a la iglesia. ¿Cómo puedes ir a otra iglesia? O sea, ella dentro de todo eso, como eso es sacrilegio. Digo, no, es que es muy buena. Digo, ¿por qué? Digo, bueno, porque además toca música todo el tiempo. Ahí es donde te voy a decir el hobby. Las iglesias son muy bellas. Las iglesias medievales, y ese es mi hobby. He visto en mi vida 149 iglesias, catedrales, abadías, iglesias pequeñas, grandes, etcétera.
en toda Europa y en muchas partes del mundo, y las Ajá. iglesias latinoamericanas, y no voy por lo religioso, sino porque son edificios muy... Bellos. Si yo no hubiera sido músico, hubiera sido arquitecto. Arquitecto. Estas son construcciones que duraron 150, 160 años construyéndose, entonces las estudio y me gusta muchísimo todo ese mundo. Ay, Entonces le decía esto, me gustaba mucho porque iba a las iglesias, había música, sonaba el órgano, había un coro, la gente era muy tranquila y al final compartíamos con el vicario, que era el sacerdote, y su esposa. O sea, eso me llamó mucho la atención. Una que el cosa sacerdote que yo veía, tuviera que esposa. tuviera esposa. Y, entonces, y nos daban café con galletitas. Había todo un mundo que nosotros, la religión católica tiende a ser un poquito cerrada en ese tipo. No la critico. Sí, pero es Mis como... hijas también estudiaron en eso, Sí, etcétera. sí. Pero yo soy muy abierto en todo eso. Qué bueno que tenemos ese tipo de cosas y que tenemos la gran variedad. Pero ese momento en Inglaterra fue muy bello. Y el mejor, debo decir de todos, que es que después de estar en Inglaterra, de crear una relación que todavía perdura. Yo trabajo en Inglaterra, el único momento que falté fue por los años de pandemia. Por más de 30 años yo doy clases en curso de verano y participo en festivales en Inglaterra. Entonces creé esa relación, pero lo mejor de todo eso es haber regresado a Latinoamérica, porque aquí teníamos mucho que hacer. Mucho que hacer. Sí. Y no quedarnos en Europa, donde me hubiera ido bien en la época de pandemia, donde todos empezamos a buscar los amigos, los compañeros, etcétera. No teníamos nada, o sea, muchas cosas que hacer y aparecieron mis compañeros con los que me gradué. Ya todos tenemos 60 años, ellos están dirigiendo orquestas en Europa, otro está arriba en los países, está en Suecia, haciendo muy bien, y yo estaba aquí en Latinoamérica, y todos nos hemos seguido, porque nada queda impune en Internet ahora, está todo ahí. Queda como una red. Entonces decíamos, mira, nos ha ido bien, hemos trabajado todos, nos graduamos y hemos hecho carrera con lo que queríamos, y todavía nos pagan por esto. Ay. regresar a Venezuela, que es mi caso, y para mí se convirtió en Latinoamérica, porque realmente se convirtió como en mi centro. Perfecto. Y muy feliz, de verdad, porque además me ofreció una alternativa. Cuando yo regreso a Venezuela, me encuentro con Aldemaro Romero, uno de mis padres, y con José Antonio Abreu, y ambos me dan trabajo, y trabajo profesional. Y yo, graduado de 26 años, sí, 25 años, etcétera, graduado, recién graduado, empecé a dirigir todos los días. Había orquestas que dirigir. Postulaba y obviamente venía preparado, había hecho mi grado, mi posgrado, entonces tenía lo que necesitaba un director, una orquesta. Una orquesta. Y fui contratado como director asistente y después asociado a la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela. Ajá. Y trabajé como director de la Simón Bolívar, etcétera, y empezaron a aparecer muchas cosas por muchas partes. Preciosa. Y mantenía la relación con Europa de nuevo. La vida me puso en ese. Yo pude haber quedado en Europa con la cosa de quedarme en Europa y trabajar en Europa, a esperar que el teléfono sonara. Iba a sonar. Pero venir a Venezuela me dio una alternativa de hacer cosas que quizás en Europa no las hubiera hecho. Aquí tenemos el derecho a inventar. Hay cosas que no se han hecho, entonces creamos y somos dinámicos, etcétera. Así como se crearon las Peñajén, porque hizo orquestas acá, porque alguien las tenía que hacer y las hizo. Y eso le costó la vida de alguna manera. Y así Abreu en Venezuela, en todas partes. Entonces inventamos y nos equivocamos y lo volvemos a hacer. Y nada, nos levantamos todos los días con una energía muy importante. En Europa, debo decir que todo eso estaba hecho. En Venezuela teníamos que poner la bandera. Y Abreu empezó todo eso. Y en Venezuela dicen que hay 1 millón de músicos. Es muy posible que haya 1 millón de personas que se hayan involucrado en la música, que es mucha gente. Y eso que hace del país, y que hace de este país y de todo, el arte y la música, que seamos un mejor país, de alguna manera. Porque hacer la música, mucha gente estudió música y después hace otras cosas, trabaja en una fábrica o se convierte en médico o cualquier cosa, pero el hecho de haber pasado por la disciplina musical o artística te enseña a ser muy responsable, porque uno aprende que si uno no estudia y no es disciplinado, no tiene resultados en la música. Si uno no toca, no estudia, el sonido no sale. Entonces eso es una cosa buena. Sin duda. Y regresar y hacerlo en Latinoamérica y ahora en Chile acá de nuevo. Argentina, que fue un lugar muy importante también por un momento, Venezuela, obviamente todo el tiempo, y ahora Chile desde el año 2000, donde vine yo por primera vez acá. ¿Y cómo fue ese viaje, esa primera vez? Eso de esa primera vez bien interesante es Chile también, porque tiene que ver con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que en esa época se llamaba Orquesta Sinfónica de Chile. Ajá. En el año 2000 yo ya estaba trabajando en Venezuela,
Y aquí se abre la oportunidad, postulé para un concurso que se llama Director de las Américas, Ya. que lo organizaba la Orquesta Sinfónica de Chile, que ahora es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Ajá. Postulo y éramos como 12 personas, etcétera. Y de nuevo, me fue bien. Fui uno de los dos ganadores en ese momento y el premio era algo en metálico, que obviamente siempre se agradece, pero el mejor premio es la oportunidad de hacer un concierto. Perfecto. O sea, había el concierto final, pero después a la próxima temporada nos llamaban a hacer un concierto. Ajá. Y ahí creció con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile una relación muy bonita. Yo recuerdo, eso fue en el año 1999. Recuerdo llegar acá, llegar ahí a Vicuña Maquena, al Hotel Principado, y llegar al Teatro Universidad de Chile y todo verlo. Y nada. De nuevo se dio esa alternativa. Conozco a músicos que les recuerdo de ese momento, a otros se han jubilado, otros se han muerto, obviamente. Han pasado 20 y 20 y pico de años de eso. Y vengo y me dan la oportunidad del concurso, me va bien, y después me dan la oportunidad de venir como director invitado. Eso se repitió varias veces durante 20 años. Inclusive temporadas largas, como trabajé con el Ballet Nacional Chileno, acompañando al ballet. Entonces eso significa, cuando uno hace conciertos, generalmente son bloques de 1 o 2 semanas. Cuando haces ballet son de un mes, porque hay más producción, más todo. Entonces hice eso. Entonces eso significó que creamos una relación con la orquesta, con gente que son contemporáneos míos. Ajá. En aquella época seguimos siendo jóvenes, pero éramos más jóvenes. Perfecto. Y entonces era como que nos fuimos conociendo poco a poco y fuimos creciendo. Y en el año 2018, cuando vengo para acá, hay años que venía 2 veces, 3 veces, pasaban 2 años y no venía, pero hubo como cierta continuidad. Y de pronto aparece esto en el 2018 y aparecen una serie de conciertos bien interesantes y una gira argentina con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y las cosas empiezan a ir de una manera como que yo sentí, nunca lo dije, nunca levanté el teléfono ni nada, digo, guay, me gustaría ser director de esta orquesta. Ay. Yo siento que la orquesta lo pensó porque un día se reunieron y me llamaron por teléfono. Como que escuchó sus deseos. Sí. Y yo sí, de alguna manera, es que sonaba muy bien realmente, esta orquesta es muy buena. Entonces, digo, y ellos tenían un director, estaba ya saliendo, etcétera. Entonces, y me plantean, ¿le interesaría? Wow. Entonces, traté de como mantener, así como la alegría por dentro era muy grande. O sea, realmente pensar en que tenían la oportunidad de tener Venezuela es un movimiento musical muy fuerte, pero no digo después, a la par es el de acá de Chile, viviendo el país. Un momento, Chile tiene momentos políticos muy complejos, momentos económicos de crecimiento, de bajada, etcétera, pero dentro de todo eso, dentro de la realidad latinoamericana, es el más estable dentro de todo. Yo a veces lo digo, trato de verlo en positivo. Yo siempre trato de ver las cosas en positivo. Digo, genial. Hay cosas que obviamente hay que mejorar y todo ese tipo de cosas, pero acá se daba un planteamiento muy importante. O sea, nosotros estamos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, su alma mater, por decirlo de alguna manera, su base es la Universidad de Chile, que es una de las universidades más importantes de América y del mundo. Y para mí, con el orgullo de que es fundada por Andrés Bello, o sea, que significa tanto para este país, más inclusive que en Venezuela. La Universidad de Chile tiene el CEAC, el Centro de Extensión Artística y Cultural, que no solamente tiene la orquesta, tiene el Ballet Nacional Chileno, tiene la Camerata, tiene el Coro Sinfónico. Entonces tiene 4 elencos artísticos de corte profesional, de proyección nacional e internacional, bajo la égida de la universidad. Digo, eso no está mal. Tenemos un teatro, el Teatro Universidad de Chile, pero detrás se está construyendo Vicuña Maquena, o sea, Vicuña Maquena 20, que todos los días paso por ahí y digo, wow, esto, y ya hay buenas noticias para muy pronto. O sea, en este año las cosas van a ir muy bien y ya va a empezar a sonar ese teatro. Entonces digo, qué privilegio. De nuevo la vida me puso en un lugar, y fíjate, me pone en ese año 2018 y después viene el 19, el estallido. Yo recuerdo una vez, yo estaba trabajando en Argentina en aquella época, bastante. Trabajaba en la Sinfónica de la Universidad de Cuyo en Mendoza y en los teatros, en el Colón de Buenos Aires, etc.
y venía para acá y siempre veníamos ese vuelo de... Y pasan dos cosas bien extrañas. Yo entro con el pasaporte para acá y ya empezaban a pedir visa a los venezolanos. Ya. Porque hubo una inmigración muy grande. Sí. Cuando yo vine en el 2000 acá no encontrábamos un venezolano. Ahora sabemos que por las circunstancias políticas han venido muchos venezolanos. Este país ha sido muy receptivo, así como fuimos nosotros con muchos chilenos allá. Sí. Y entonces vengo para acá y me dice, no, y la visa venezolana. Digo, no, bueno, yo tengo otro pasaporte italiano por mi padre. Digo, voy a entrar. Y estaba vencido el pasaporte. Oh. Pero curioso, la gente de la PDI no lo hizo legal, ellos buscaron una alternativa porque yo venía a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Entonces buscaron una fórmula que me dieron un permiso por una semana porque yo iba a dirigir la orquesta y la iba a dirigir en la gira argentina. Y esa gira argentina fue fundamental para mi contrato. O sea, si no me hubieran dejado entrar, no hubiera hecho eso y quizás no estuviera enfrente de la orquesta. O sea, una circunstancia que se dio. Y la otra cosa que se dio para otro concierto que ya estaba lo del estallido, porque en 2018, 2019 empieza lo del estallido, que fue un momento complejo, etc. Y entonces un día vine para hacer unos conciertos acá en pro del estallido y no había vuelos. Y entonces me vine manejando desde la cordillera. Salí de Mendoza, algo así como a las 4 de la mañana. La vida me puso en el privilegio de ver el amanecer en el Aconcagua. ¡Qué lindo! Y estaba aquí a las 8 de la mañana con un autito que me habían prestado y estaba haciendo mis ensayos. Pasó la semana y logré hacerlo. O sea, logré pasar esas cosas que pasan, ¿no? Si no, no hubiera quizás pasado esto. Eran momentos como fundamentales, porque yo no vivía en Santiago en ese momento. Pero además como con la certeza y el coraje de voy a estar allá. Bueno, y pasa... Todos vivimos esto, me eligen como director titular y me ofrecen un contrato y la primera temporada empieza en marzo del 2020, el mes de la pandemia. O sea, no empezó... ¡Qué potente! No empezó, aquí estuve, etcétera, eventualmente con un vuelo humanitario pude regresar a Venezuela por esos 2 meses que uno pensaba fueron 8 meses, pero bueno, empezó todo a armarse. Igual, todo, yo siento que dentro de lo difícil que fue el estallido, la pandemia, etcétera, como te digo, Susana, trato de verlo todo de un punto de vista positivo. Fue difícil para mucha gente. Yo lo vi muy, muy cercano. En mi casa, mi esposa vio más de 400 casos de COVID. Y es entender en un momento ella, como profesional de la salud, de saber que, o no saber realmente, en un momento cómo hacer las cosas, o sea, estaban todos viviendo todo esto y ver las vacunas y si no sirven, o sea, también ellos dudaban todo esto, entonces vivir eso, vivir el día a día, estar en mi casa por 8 meses, por primera vez en 25 años, no había estado todo el tiempo seguido. ¿Por qué? Porque uno como director de orquesta, uno está como brincando. Circulando. Entonces mis hijas metidas todas adolescentes. Con otras melodías. Llegó un momento y dice, ¿cuándo te vas? O sea, porque una de las cosas que uno aprende en esto es que nosotros tenemos una familia muy bonita, disfrutamos mucho, pero cada quien tiene como su vida muy, muy clara, etcétera. Y tenemos nuestros espacios, tengo mi espacio solo y ellos también de alguna cosa. Sí, es una manera y dentro de todo camina bastante bien. Y entonces ese momento también sirvió para reflexionar, para hacer cosas que no había hecho. Por ejemplo, me puse a estudiar francés, que era como una cosa que tenía yo, que no había tenido el tiempo. Más pendiente. Y llevo haciéndolo y todos los días ahora creo una rutina que empezó en la pandemia donde todos los días hago mis 15, mis 20 minutos de francés y no voy a hablarlo perfecto, pero puedo mantener una conversación que es lo que quiero. Entonces eso se junta con la música, con el trabajo, con las circunstancias, con todo y hace que la vida sea realmente, como te digo, en la música un privilegio. Es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere mucha disciplina. Yo siento que yo trabajo mucho, pero lo hago con mucho placer. Sin duda. Estoy haciendo algo que me gusta y que puedo compartir en un lugar fabuloso como es, no te digo la orquesta, sino la universidad. O sea, yo me siento... Hace poco estuvimos tocando para 30.000 personas ahí en la Plaza Baquedano. ¡Qué lindo! Haciendo el Carmina Burana, veníamos de tocarlo en Puente Alto, lo tocamos en Estación Central, en el Templo de Votivo Maipú, que yo eso no lo conocía, esa iglesia
donde tú veías que la gente se acercaba y se quería tomar la foto y uno se sentía como un rockstar, digo, y tú veías que había gente tan emocionada que no podía hablar de haberle llevado esa música. Entonces tú dices, esto todo tiene sentido. Después fuimos a frutillar también. Entonces, la vida no es fácil. Yo siento que la vida nos pone cosas aquí, etcétera. He aprendido que en este momento yo he trabajado mucho, he luchado mucho, he peleado mucho. Entre los objetivos que tengo ahorita es que voy a seguir trabajando porque me gusta hacerlo en la música. No voy a pelear con nadie, ya peleé todo lo que tenía que pelear. Todas las batallas ya están dadas. Tratar de sentarme, conciliar, hablar, entendernos y por sobre todo disfrutar este momento que me da. Yo siento que en una madurez en mi vida, donde siento que ya pasé la mitad de mi vida. Entonces lo que me queda, que espero que sean 30 años, o 10 o 5 que sean de la mejor manera, donde podamos compartir con la música, porque siento de que esto llega a la gente. Me hace sentir bien con espacios como estos, conversando contigo, que me preguntas de mi vida y donde la vivo y trato de hacerla ver que ha sido de mucho trabajo, etcétera, por una vida sencilla, una vida donde me he sentido tranquilo, donde no me he sentido contra las cuerdas. O sea, tenemos que trabajar. Entonces, si uno trabaja, obviamente uno necesita dinero para vivir, para pagar el alquiler, para el auto. A todos nos pasa eso. A mí también me paran los carabineros y entonces tengo que ir en Venezuela o todas las cosas. Pero dentro de todo, pues, qué bueno, me siento un privilegiado de la vida, porque hay gente que no la pasa bien. Pues, eso es. Sí. Y la relación con los músicos de la orquesta. Aquí me dan deseo de decir maestro. ¿Y su relación con los músicos de la orquesta? Yo pienso mucho en eso. Sí. Porque fíjate que cuando uno dirige, frente a una orquesta, tú tienes 100 músicos, que una orquesta sinfónica grande puede ser más grande o más pequeña, pero ese es como el estándar, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y ahí están todos ellos, etc. Y el director está en un podio. O sea, yo subo un escalón. Y hay una cosa de autoridad, hay una cosa de jerarquía. Eso históricamente ha tenido dos enfoques bien interesantes. Ha hecho pues que todo se centre en esa fuerza y esa jerarquía de lo que produce el director. Bien, sí. Fíjate qué curioso. Todos los que están en la orquesta, todos tienen un instrumento que frotan con un arco o soplan o tocan como el piano, con el arpa, etc. Todos que producen un sonido. Yo lo que tengo es una batuta que no suena. ¿Y su cuerpo? El cuerpo. Y entonces, dentro de todo, ahí se crea esa sinergia. Y entonces lo que he logrado con el tiempo entender es que esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo donde la filosofía que yo trato de manejar es que lo hacemos todo. O sea, a mí me toca liderizar, pero el producto de liderizar no es dirigirlos. Se llama director de orquesta, que ya suena como que en francés se llama chef de orquesta, jefe de orquesta, o sea, en inglés es el más cercano, conductor, o sea, conductor. Yo preferiría que nuestra producción se llamara facilitador musical, porque lo que nosotros hacemos es facilitar, pero realmente nosotros no producimos ningún sonido, sino que tratamos de guiar dentro de una partitura, de liderizar. Entonces he tratado de buscar que el trabajo del día a día sea un trabajo de compartir, donde en vez de yo dar instrucciones, simplemente compartamos. O sea, yo soy músico, pero ellos son tan músicos como yo. Ellos han estudiado. Entonces es una cosa de sinergia, de crear todo ese tiempo. Entonces yo he trabajado mucho sobre eso, enseño mucho sobre eso, porque me gusta mucho la enseñanza de la dirección de orquesta, de hacer ver y de compartir este mundo. Este mundo que es de nuevo un privilegio, y lo hago ver mucho a los músicos. Nosotros venimos todos, a las 9:30 comenzamos un trabajo intensivo, que es como el de un deporte de alto rendimiento. Nosotros empezamos el lunes con un programa que tenemos que tocar el viernes y el sábado ante un público. Eso no es la semana que viene o cuando salga, no, es ahí, en ese momento, con esa gente, con ese público.
Y bueno, puede ser difícil o fácil, el público no le importa, el público va, paga un precio, etcétera, para escuchar una buena música. O sea, es una cosa de alto rendimiento. Es como Sin el duda. fútbol, uno tiene que ir a meter los goles. El éxito es ese, ¿no? Bueno, entonces uno empieza, y he tratado de trabajar esa filosofía de ir construyendo la confianza, construyendo, facilitando todo, etcétera, de una manera que mi objetivo se logra cuando yo digo, esto, si yo no vengo esta noche, ellos lo pueden tocar solo. Perfecto, qué bonito. Hay mucha música que se podría tocar de esa manera, hay otra que no, porque necesita realmente un concertador grande, porque es más grande, etcétera. Pero hay mucha música que uno guía a los músicos, y si uno se quita del medio, los músicos lo pueden tocar bien, porque ya están eso, porque tiene un ritmo como normal, etcétera. No necesita de una batuta que esté moviendo. Obviamente que ayuda mucho el gesto, pero por sobre todo, más que dar una instrucción, es como decirle, te invito a que toquemos esto de esta manera. Y además, si un músico tiene un solo, por ejemplo, la tendencia es como que uno le dice, toca ese solo de esa manera. Yo aprendí con mi maestro de alguna manera, déjame escucharte el solo. Ay, quiero escuchar tu idea. Ajá. Quizás tu idea es mejor que la mía. Entonces uno aprende. Entonces es un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Y son proyectos interesantes que se elaboran. Entonces eso ha sido mi vida con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, de tratar de salirnos de la rutina, porque el trabajo puede ser muy rutinario, de tocar sinfonías todo el tiempo, etc. Tratamos de buscar una programación que sea muy atractiva para el público, pero también pensar en nosotros. Perfecto. Porque todo se tiene que generar en nosotros. Si nosotros no disfrutamos, eso no va... No se transmite. El ciclo se cierra cuando viene el público, cuando se abren las puertas y están ahí. El ciclo se cierra y hemos visto conciertos muy exitosos por eso. Entonces, he trabajado mucho eso. Siempre el foco siempre estuvo puesto, aquí veo una luz en el director. El director es el que lo produce todo, esa es la maravilla, etc. Hubo una época inclusive las carátulas de los discos de música docta, como sabes, no me gusta mucho eso, pero aparecía, no voy a decir ningún nombre, pero tal director dirige, y más chiquito Beethoven o Mahler o Stravinsky. O sea, el director era la cosa. O como pasa ahora un poco también en las redes sociales. En un minuto aparece un director hermoso, grande, etcétera, que termina muy sudado, etcétera, se quita eso, se baña, llega a su casa, ¿no? Entonces está su esposa, que es una esposa hermosísima, etcétera, y van a un restaurante de lujo con velas y todo, y no sé qué. Y eso pasan 20 segundos y pasa un segundo de la orquesta. Después, al día siguiente, él se levanta y se pone la ropa de reporte y empieza a nadar, etc. Y todo, un minuto donde es la figura del director y habrá 3 segundos de la orquesta. Eso no es una proporción. O sea, ese director no tiene ningún sentido. Pasa que se vende un poco el marketing de la figura, y eso es un poquito el peligro, el foco puesto sobre ese tipo de cosas. En el deporte, sí, hay las estrellas, pero todo es el equipo. Y el equipo no solamente es ese, son los que están tras bastidores. Además, o sea, si no, nosotros no tenemos en la orquesta un buen bibliotecario, no tenemos todo eso. Entonces yo trato de poner un poco eso. Y cuando subimos el escalón ese del podio, eso es simplemente para facilitarnos, para que ellos nos vean mejor, no es para estar por encima de ellos. Sin duda. Lo veo un poco de esa manera. Perfecto. Y no me ha ido mal. Genial. Trato de compartir, hay que tener un sentido de disciplina y de orden, obviamente, todo ese tipo de cosas, pero todo es invitar, todo es a coadyuvar para que todo funcione como una gran maquinaria. No es no es mi versión. Perfecto. Soy un intermediario sobre la música que tienen con los músicos y ahí lo podemos compartir. Pero ellos son tan músicos como yo, ellos hicieron grado y posgrado de sus instrumentos. Yo no soy el ungido por saberlo. Entonces eso lo aprendí de mi maestro también. Aprendí a hacer a inspirar de alguna manera. Uno tiene que lograr eso, inspirar a la gente. Con cosas, etcétera, pero sin dejar de escuchar lo que te pueden. Es un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Uno no tiene tiempo de aburrirse en esta profesión. Por supuesto, así lo veo yo, porque así como apasionado. Es muy apasionado, pero además después es como cualquier trabajo. Somos cientos, con el SEAC y todo deben ser unas 200 personas, con los coros, etc.
Eso es como cualquier empresa donde hay cosas laborales, eso, todo, somos humanos, etcétera, nos peleamos, nos agarramos los pelos, nos queremos, o sea, hay de todo. La vida uno tiene que tratar de buscar las fórmulas de vivirla de la mejor manera posible, es lo que yo he visto. Eso no significa quitarse a un lado, sino la vida me ha aprendido en música tenemos un término que se llama molto agitato, muy agitado. Y el día a día es muy agitado. Yo trato de encontrar ahora el día a día, llevarlo con mucha calma. Puedo estar muy agitado por dentro, pero calma, pensar, ver, buscar las fórmulas, todo. Antes pensaba menos. Los años enseñan. Uno a los 20 años cree que sabe todo. Los años enseñan. Sin duda. ¿Y la muerte, maestro? Fíjate que ahora estoy estudiando, no sé cuándo sale la entrevista, pero estamos ahora en el mes de abril y dentro de 2 semanas y media voy a estar haciendo la Quinta Sinfonía de Mahler, que es una obra que dura alrededor de 1 hora y cuarto. Es una obra que tiene que ver con la muerte, mucho. La primera parte se llama Marcha Fúnebre. Los primeros 2 movimientos son alrededor de media hora de música, son muy fuertes, muy, digamos, muy en el sentido del dolor, pero el dolor con una esperanza. Esos 2 primeros movimientos son de esa manera. Después hay un scherzo, que es un gran Länder, que es como una danza alemana, que es muy positiva. Después está el adagietto, que es una carta de amor que hizo Gustav Mahler a su esposa Alma, una carta que hizo en música, pero es realmente una carta de amor, y él lo decía como tal. Y el último movimiento es una especie de visión radiante de la vida. Es como el proceso al revés, es como de la muerte encontrar ese tipo de cosas. Viví las muertes de mis padres y obviamente de gente muy cercana, etcétera, y siempre hay un pesar, pero siempre que pasa esto lo vivo como hay el dolor humano de perder. Especial, mi padre fue fundamental porque, como habrás visto, significa mucho para mí, para mi vida y todo. Verlo irse fue complejo en lo físico. Pero ese día aprendí una cosa con él y hice un escrito para dárselo a la gente que estuvo muy cerca de nosotros, etc. Y era algo que así que la vida de él nos inspira a seguir. Entonces trato de ver la muerte como una circunstancia de un dolor, porque estamos acá, porque somos humanos, etcétera, porque dentro de alguna manera es una pérdida, pero al mismo tiempo también es como una ganancia, es otra dimensión, es alguna cosa. No me gusta. No, obviamente que debo decir que, por ejemplo, cuando pienso en mi entorno familiar, digo, wow, la muerte... Eso no lo puedo ver, que los hijos se mueran antes que los padres. Esa secuencia, esa es la que no entiendo. Pero cuando es la muerte, digo, normal, digo, eso es. Siendo padre, o sea, que no quiero, o sea, uno no quiere que esas cosas sucedan, pero puede suceder. Pero trato, como te lo he dicho varias veces, trato de verlo en todo positivo. Quisiera evitarla, no, tengo mucha curiosidad qué pasa el día después. No sé. Sí. O sea, trato de imaginarme cosas. Trato de verlo a través de lo que leo, de la música que veo, porque curiosamente en la música que hacemos hay mucho de vida y muerte todo el tiempo. Hay compositores que fueron genios que vivieron solamente 34 años, entonces que mueren así como en una época donde la gente se moría mucho más joven, pero 34 años y hacer 600 obras perfectas. ¿Cómo pudo haber sido eso en un mundo donde no había ni luz, ni electricidad, y todo era con tinta, etcétera? O sea, ¿cómo humanamente eso es posible? Hay ciertas explicaciones que yo digo, yo solamente creo que eso se entiende cuando pasemos a un plano, es otro plano. A otro plano. No le tengo temor. Llegó... esto es así como raro. Si llegara ahora, me voy tranquilo de que logré las cosas que hice en la vida. No, la vida me dio la alternativa de lograrlo, lograr las cosas de la manera que quería. He hecho muchas cosas, tengo muchas por hacer, tengo cosas por ordenar en mi casa, listas de cosas por hacer, etcétera, y quiero hacerlas todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora la música me toma mucho, y no son solamente cosas musicales, sino de otro tipo. Cosas de ver iglesias, por ejemplo, viajar, compartir, conversar con ciertas personas.
Tengo amigos, sí. La relación con la orquesta, tengo amigos en la orquesta, son muchos, todos son colegas de trabajo, tengo mis amigos del entorno familiar, etcétera. Estoy siempre muy rodeado de gente, porque obviamente, pero una de las cosas que a veces añoro después de estar rodeado de mucha gente es quizás tener una conversación con un par de personas, un pequeño café, una cosa tranquilito, que todo sería perfecto si me pudiera fumar un cigarrillo, pero sé que no puedo. El cigarrillo se No, daría una... Está en la mente, pero sé, En la mente. en la mente, porque era una cosa como, es como un mundo, Tiene ¿no? como, claro, es una clave que Era una recuerda clave, era otros un momento, momentos. Sí. es ver las fotos en blanco y negro de aquella época, la gente tenía un cigarrillo en la mano, obviamente es una cosa mala, ¿no? No es buena, pero veo el pasado con mucho, no miedo, con cierta cosa de que los jóvenes no lo valoran, que todo es demasiado rápido. Te conversaba fuera de cámara, fuera de radio, de que el periódico de papel, Sí. eso tiene un olor. El escuchar radio, o sea, los jóvenes no escuchan, todo está en el teléfono, uno cae en el teléfono, es una cosa un poco extraña. Ver una película antigua, leer un libro, sentarse, o sea, tomarse el rato para decir voy a leer por una hora, eso como que no existe, todo es inmediato. Yo tengo una biblioteca en la casa, pero todo lo tengo en la computadora, entonces no me levanto, a veces lo hago, digo, tengo que levantarme porque no hay nada como el saber buscarlo en un libro, porque ese libro está en la computadora o está en el iPad. Eso me da un poquito de temor, porque además la gente no escribe, la gente no sabía lo que era una llamada telefónica, que tú salías y tú estabas haciendo tus cosas y en la noche llegabas y alguien te llamaba por teléfono y tenías una conversación social por el teléfono. Ahora el teléfono es una cosa de toda información rápida, toda información muy precisa, toda una cosa así como muy, entonces, y todo tiene una solución, y entonces la inteligencia artificial, no es que me da miedo, pero es todo muy vertiginoso. A veces pienso que esto suena raro, la culpa es tuya que mencionaste la palabra muerte. Digo, ¿será que yo me morí? Todas estas cosas están sucediendo porque el otro día intento, mi sobrino, que es mi hijo, porque él vive conmigo desde los 4 meses, Guillermo me dice, ¿viste lo de la inteligencia artificial? Le digo, sí, mira esta cosa. Entonces me la da y y me daba miedo lo que hacía. Pero fui muy feliz cuando vi que se equivocaba, porque le hice un par de preguntas raras y entonces no respondió correctamente. Digo, esto todavía le falta. Pero digo, ahí está. Está. Prefiero la vida de hace 30 o 40 años, debo decir. Nostalgia. Sí, mucho eso. Sí. Yo soy un hombre de escuchar boleros, de escuchar radio, o sea, de sentir de que escuchar la letra. Yo mi hija estudia producción musical en Boston. Ella fue entrenada como pianista de la música docta, pianista clásico. Pero a ella le gustaba la ópera, mucho, etcétera, pero le gusta también la música popular, el pop, etcétera, hasta el reggaetón. Le digo, ¿cómo te puede gustar el reggaetón y tocar Beethoven? Digo, pues entonces le digo, y él reggaetón y Beethoven. Nos quedamos hablando un poco de todo eso y digo, la discusión es que me dice, ¿por qué no te gusta? Le digo, porque siento que es muy básico. Y además que la letra no tiene nada. Fíjate tú este bolero, porque ella escucha bolero. Pues escuchemos este bolero. Mira, no te estoy diciendo una ópera de Wagner o algo. No, un bolero. Un bolero. Eso es una letra, eso es una poesía, eso es una canción. Sí. Y puede ser una canción de amor o de celos o de cualquier cosa. Digo, eso no existe un poco en ese mundo tan vertiginoso. Existe de otra manera. Sí, ella me manda algunos ejemplos a veces y trata de convencerme, pero yo soy de blanco y negro. Okay. Ya lo era en los años 70, ya yo era blanco y negro, ya lo vertiginoso de la vida ya me molestaba un poco. Siempre me gustaron los carros antiguos, me gustaron las cosas, mis autos, yo tenía en Argentina un Fiat 600 del año 69 y era feliz. ¿Cómo puede ser feliz en un auto así? Le digo, nada, perfecto, además nunca me deja, cuando lo dejo lo empujo y enciende solo. Un carro eléctrico ahora no sé cómo empezaría. No se puede ni empujar porque es como que se traba. Tengo un poco de, no diría temor, pero sí lo vertiginoso de la vida y todo tenerlo en la mano, entonces no te da, no sé. Sí. Lo trato de ver un poco con mi entorno familiar cercano y veo que en algunas cosas tengo éxito y en otras no, porque
porque la inmediatez es muy... Es muy es seductora. muy seductora, sí. Ujú. Es muy... Sí, aparece como consumo, ¿no? Como consumir cosas, sí. más que vivirla. Ujú. ¿Y el amor? Fíjate, me enamoré 500 veces en mi vida. Y me enamoré mucho, mucho y muy fuerte. Conseguí en Maritza, mi esposa, como una contraparte bien interesante. Y tenemos una familia muy hermosa. Una contraparte muy interesante porque es como yo, somos independientes. Tenemos nuestra vida, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros amigos comunes, nuestros amigos de familia, etcétera, pero de nuevo, la vida me puso en una casa donde ninguno de los dos como que esperaba al otro sin hacer nada. Teníamos todo que Genial. hacer, si no estamos, entonces, y una cosa sí aprendí del matrimonio, porque yo me casé, matrimonio de familia italiana, española, etcétera, todo ese tipo de cosas. Aprendí Ajá. una cosa de que el matrimonio hace un tiempo y no me ha ido mal. No peleo nunca en el matrimonio. ¿Cómo quiere? Así va a ser. Y no peleo. Perfecto. Generalmente así no es, porque no por mí, sino por ella. Eso no se lo digo tampoco. Y espero que no escuche esta entrevista. Bien, el matrimonio te pone cierta disciplina y obviamente que trato de mantenerla. No es fácil en muchas cosas porque voy a cumplir 25 años de casado y 35 años de estar al lado de una persona con Maritza, etcétera. Pero la vida la verdad es que a veces aparecen cosas, entonces una tormenta, pero uno, dentro de todo, si me comprometí a eso ahí como una seriedad, me comprometo a que esto funcione bien. Entonces trato de funcionarlo bien. Tengo un amor profundo hacia mis hijos, pero de una manera muy grande. O sea, ese es mi entorno realmente y vivo con ellos. Ahí la tecnología es importante. Antes uno llamaba una vez a la semana y si llamaba en otro momento es porque pasaba algo que generalmente no era bueno. Ahora cualquier cosa, el teléfono está y dice papi, 3 puntos suspensivos, ya yo sé que eso significa deposítame plata, hay códigos. Hay códigos ahí, pero igual hablo. Ahora mi hija, la que está en Boston, hizo un viaje a España por primera vez sola, etc. Entonces contando las experiencias, tú ves que crecen y ya el trato es de otra manera. Sí. El amor es fundamental, pero el amor, como te digo, ahí hacia esa persona, hacia la persona que es muy cercana, hacia esa persona que es afín contigo por otras cosas, por la música, por los libros, hay muchos tipos de amores también. Entonces, ahora estoy como más claro cuando yo siento que he vivido toda una vida en familia, etcétera, pero cuando yo no me quería casar, la vida me puso como todo esto, porque era como más fácil estar en ese mundo y me di cuenta que el amor sí se podía, pero no eran como diferentes tipos de amores. Hay una cosa que te llama por una atención, etcétera, etcétera. Después salió y conseguí, como te digo, una persona que no está como vigilándome, no hay ese tipo de cosas. Obviamente que puede haber celos, puede haber todo ese tipo de cosas, pero no es el control, no hay alguien que te está esperando en la casa donde estabas, no, estaba. Y como en el teléfono yo siempre lo comento que es bien interesante, digo, el teléfono, no nos revisamos el teléfono, digo, si revisas vas a encontrar, siempre va alguien que me va a decir mi amor, o que bella estás, o cualquier cosa, digo, entonces mejor no revisar, ya está, pues, vamos a estar claros, y qué bonito, ¿no? Sí. Que todavía puede ser atractivo para alguien, pero uno tiene que tener los principios claros. Sin duda. Eso es. Se nos fue el tiempo. Sí. Yo quiero cerrar esta entrevista preciosa con una pregunta de los aplausos. ¿Qué significan los aplausos para usted, maestro? El ciclo. Mira, cuando uno termina los conciertos, una de las cosas que hice en pandemia es, desde la primera vez que empecé a dirigir en el año 77, han pasado bastantes años, es organizar todos mis programas de mano. Y no los conté uno a uno, pero hice un promedio. Y se acercan a los 1500 conciertos. O sea, son 1500 veces que uno se fue a preparar, a poner el uniforme, a afeitarse, a arreglarse todo, etcétera. Decir en el espejo, ¿quién te manda a meterte en esto? Porque obviamente
esto no es fácil, o sea, uno crece, hay una intensidad, hay una expectativa de querer hacerlo bien, eso implica nervios, una serie de cosas, pero uno aprende a vivir con eso. Cuando los chicos jóvenes uno lo está viendo y están nerviosos, mi maestro nos decía, ¿estás nervioso? No, no te preocupes, no te preocupes. Eso con el tiempo empeora. Porque de verdad, sí. uno hace un concierto y el aplauso siempre está ahí cuando uno sabe cómo salen las cosas. Y generalmente los conciertos salen bastante bien. Y uno está muy feliz. Al entorno, cuando uno tiene los conciertos, uno comparte, etcétera, y uno quiere irse rápido. Yo, por ejemplo, quiero ir a estar solo, porque he estado rodeado de mucha gente. Ajá. Entonces, miras al techo y dices, eres feliz. Cuando salen muy buenos, extraordinarios, que son algunos también, que son de otra dimensión, ahí no puedes dormir, y eventualmente. Y hay unos que no salen bien, también. O sea, hay eso que no están bien las cosas como están, las cosas no funcionaron, etcétera. Entonces, uno mira el techo y ¿qué hago? Nada, duérmete y mañana sigues haciéndolo. Perfecto. Eso es. Bien. Cuesta uno cuando uno tiene unas caídas y sucede. Entonces, eso ha sido un aprendizaje también de vida. Perfecto. Todo uno espera que salga de la mejor manera. Puede salir muy bien. Y si no sale muy bien, nada, nos levantamos y seguimos. Genial. A veces no es fácil. Genial, sí. Bueno, Rodolfo. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por esta Maestra entrevista. Susana, muchas gracias a usted. Sin duda, su padre estará entre este público Sí, aplaudiendo, sí. sin duda. Significa mucho. Muchas, Gracias. muchas gracias.